somos amigos, y yo iba a decir una palabra, pero no mucho me iba a atrever, viejos amigos, ¿verdad? Pero hemos bregado con el ministerio y con la preparación teológica ya por varias décadas. Voy a agregar 2 detalles de mi currículum que para mí eso vale mucho más la pena. Yo soy 5ª generación de cristianos evangélicos en mi familia, porque nací en un hogar cristiano en donde mi papá era pastor, mi abuelo era el pastor. A veces ahí tengo que hacer el paréntesis, pero mi abuela era el poder detrás del púlpito, ¿verdad? Mi bisabuelo fue pastor y mi tatarabuelo fue pastor. Somos de una herencia presbiteriana, y eso nos ha ayudado muchísimo. Mis 2 hijos, en medio de los momentos que podemos tener difíciles, mis 2 hijos son parte de la iglesia presbiteriana. Yo fui pastor de la primera iglesia evangélica en Guatemala. Incluso para la toma de posesión de Bernardo tuvimos que cerrar el templo porque nos lo impidió el cordón de seguridad de las AAS. Pero para mí eso es algo formidable, ¿verdad? Somos una generación de creyentes que vamos ahí en ese proceso donde Dios nos llamó. Y la segunda, miren, yo estoy re emocionado, estoy como patojo de esos que se enamoran a los 14 años, ¿verdad? Uno de los proyectos que dirijo desde el año pasado en la Sociedad Bíblica es mi trabajo de ayudar en los procesos de traducción de la Biblia. En el año 2019 entregamos la Biblia en el idioma achí de Cubulco, y para nosotros eso fue fantástico. Y como mis cachetes se enamoran, porque de verdad mis cachetes se enamoran, y uno como pastor tiene su pegue, ¿verdad? Una viejita como de a 1.45 se me acerca y me da un gran beso, terrible, tremendo, ¿verdad? Yo emocionadísimo, y me dice, ella es achí, y me dice, mira, Fernando, no sabía que Dios habla mi idioma, ¿verdad? Como dicen los evangélicos, me impactó, ¿verdad? Para mí eso es algo formidable. Pero el que más ganas me dan de llorar es que el año pasado iniciamos la traducción del Evangelio de Marcos en lengua de señas. Y ahí vamos. Eso es emocionadísimo. ¿Sabe por qué? Porque mi papi murió a los 47 años de forma prematura como pastor, y murió con 2 años de estar ciego. Entonces para mí es un grado de empatía muy, muy especial trabajar con esas personas. Así que eso es parte de lo que vivo y disfruto. ¿Por qué razón? Y eso me va a servir a mí para esta plática. Porque la teología nos hace respirar, nos hace soñar, ¿verdad? La preparación teológica, bíblica, pastoral, misional, si no nos emociona, dedíquese a otra cosa, dedíquese a otra. Yo he visto teólogos que en lugar de agua bendita les echaron jugo de naranja agria. La teología se disfruta. Una de las cosas que uno aprende de la teología es que Dios tiene buen sentido del humor y hasta se ríe de nosotros. Y lo hace con gracia, y lo hace de forma especial. Una vez predicando yo en una boda, estaba predicando sobre los primeros capítulos del Génesis, y yo les decía, miren cómo Dios hace al hombre y a las parejas de los animales. Y ahí va doña Mona y don Mono, doña Jirafa y don Jirafo, y el pobre Adán, ¿verdad? Y algo así como, ¿y para cuándo llega lo mío, verdad? Y yo creo que lo primero que creó Dios en él fue una tremenda necesidad. Así que eso es parte. La otra parte que me va a servir de referencia es que yo todavía, y se lo he dicho a don Justo González, yo todavía fui parte de los estudios de historia del cristianismo con aquellos grandes tomos de la Casa Bautista de Publicaciones de Kenneth Scott Latourette. No a don Justo, con sus 10 tomos, o la historia de las misiones, o la historia del pensamiento cristiano.
levemente, lo vimos, ¿verdad, Juanito? Eso fue en la era prehistórica con Juanito, ¿verdad? No lo vimos. Vimos a Kenneth Scott Latourette, y en el primer tomo, en su introducción, dice que somos la única religión que nació con una Biblia en su cuna. Y es cierto. Somos la única religión que nació con una Biblia en su cuna. Por eso aquel famoso misionero en el área de Sudamérica llegó a afirmar que somos el pueblo del libro. Si la Iglesia Católica se autodefine como la Iglesia del Sacramento, nosotros nos hemos definido como la Iglesia del libro. Más o menos en el siglo X, por ahí por el año 960, 970, como dice don Samuel Pagán, 200 años en el Antiguo Testamento es una nada, ¿verdad? Es una nada. Pero aproximadamente allí se construye el templo, con una liturgia muy particular que nosotros hemos estudiado muy poco. Pero más o menos unos 300 años después, el templo se ha deteriorado. Y alguien, un rey importante en la historia, segundo libro de los Reyes, capítulo 22, se le ocurre remozarlo. Y en medio de ese remozamiento hay carpinteros a los que se les debe de pagar. Y entonces manda a algunas personas a buscar las ofrendas para pagarles a estos carpinteros. Oh, sorpresa. Para el pensamiento judío es algo importante esto. En lugar de traer como prioridad las ofrendas, lo que traen es el libro. El libro. Más o menos año 630. Lo que traen es el libro. Y mire, yo creo que si Josías hubiera sido católico, dice: válgame el cielo. Y cuando lo lee, rasga sus vestiduras y dice: ¿qué nos hemos perdido? ¿De qué nos hemos perdido? Y se compunge, llora, gime, se humilla, reconoce el pecado y el pecado del pueblo. Pero dura poco. A partir del año 610 antes de Cristo comienzan las primeras incursiones de Nabucodonosor para subyugar al pueblo judío. 597, y en el año 586, 587 destruye Jerusalén y el templo. Se acabó la fe para los judíos porque vieron destruido su templo. Se van al exilio, y cuando están en el exilio hay algo que los socorre. Hay algo, una serie, una gama de eventos que socorren al pueblo judío durante el exilio. Primero, tienen que cambiar su teología. Por eso creo yo, sospecho, hermano Willy, si usted me lo permite, hay un don que no está en la Biblia que pareciera ser que lo necesitamos los evangélicos: el don de la duda, el don de la sospecha. Y yo tengo la sospecha que los judíos no aceptaron el libro de Daniel como un libro profético. No quiere decir que no tenga profecías, sino que no lo aceptaron como un libro profético porque todavía hay un pensamiento en la vida de Daniel que va y contradice, por ejemplo, a los profetas como Ezequiel. Daniel, y a veces nosotros lo usamos como una figura muy piadosa, abre las ventanas y añora Jerusalén y el templo. Pero si usted le pregunta a Ezequiel, un sacerdote en el exilio: Ezequiel, ¿en dónde está Dios? Daniel puede decir: allá, en Jerusalén y en el templo. Pero Ezequiel no. ¿Dónde está Dios? Aquí con nosotros, junto al río Quebar, dice Ezequiel. ¿Dónde está Dios con el que sufre? Con su pueblo en el exilio. Hay un cambio de paradigma aquí en cuanto a eliminar por completo esa idea de los dioses territoriales. Por supuesto que yo lo recibía con la gente de mi iglesia. Pastor, ¿me da permiso para entrar al templo?
y orar allí, porque ahí encuentro más a Dios. Aquellos viejos himnarios que usábamos nos enseñaron a cantar Dios donde quiere está, Dios donde quiere está. Un viejo himno, un viejo coro, una vieja canción, pero también una vieja historia que nace precisamente con los cambios de paradigma. Otro elemento. Se quita la centralidad del templo como un elemento de adoración. Y hay vestigios de que el pueblo, aún en el exilio, se lleva el libro, la Torá. Y a la postre se convierte en un pueblo de libro también. Cuando el pueblo comienza por decretos particulares de Ciro a retornar, nosotros centramos nuestra vista en un hombre como Nehemías. ¿Sabe por qué? Vamos a ver si coincidimos con algunos. En los años 60, la crisis en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam, lo que de alguna manera representó fue la caída de los liderazgos mundiales y hubo necesidad de retomar ciertos temas como el tema del liderazgo, Sincinglero, Mandino y otros, ¿verdad? Y como los evangélicos somos recreídos, petulantes, dijimos, solo ustedes tienen, claro que no. Y entonces aquel famoso libro de Editorial Vida, Pásame otro ladrillo, Nehemías se convirtió en un boom para la iglesia evangélica, el liderazgo. Y a partir de ahí, ¿quién nos para con el tema del liderazgo? Pero se subestimó a uno de los personajes gratos de esa época. Nehemías construye el muro que representa fortaleza, que representa también ya no estar vulnerables, que representa también un sentido de pertenencia. Pero hay personajes como Zorobabel que inician la reconstrucción de un segundo templo, y más adelantito, unos años después, Esdras. Pero a veces nosotros solo pensamos en el templo de manera física y se nos olvida que reconstruyen el culto. La predicación sistemática, por ejemplo. Ya la Torá se convierte en parte de la predicación sistemática. Y entonces entra Esdras, ese personaje al que nosotros no le hemos dado tanta importancia, y entra y contribuye también a trasladar buena parte o alguna parte de la tradición oral a la tradición escrita. Luego, pareciera ser, según don Samuel Pagán, que también compila los salmos que tenemos nosotros. ¿Creemos nosotros que solo 150 salmos escribieron los judíos? Claro que no. Pero ¿quién compiló esos 150 salmos? ¿Cómo los ordena de tal manera que comienzan a ser casi himnarios? ¿Se ha puesto a pensar por qué los editores de la Biblia o de las Biblias ponen arriba de Salmo 1, libro 1? Y el salterio, no salterio, el salterio termina siendo 5 libros. ¿Y para qué servían esos 5 libros o su equivalencia? ¿Por qué precisamente en el libro 1 hay un énfasis con el tema de la creación? Salmo 8. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. ¿De qué está hablando el Salmo 8? De creación, de que somos corona de la creación. ¿Por qué el libro 2 inicia con el Salmo 42 y dice, como el ciervo brama por las aguas? ¿Acaso no el libro 1 servía también para alimentar la liturgia en el segundo templo cuando se estaba predicando el libro del Génesis? O el libro 2 del Salterio cuando se estaba predicando sobre el Éxodo, o el libro 3 cuando se estaba predicando de Levítico, y usted encuentra ahí al inicio del libro 3 del Salterio, bienaventurados los de limpio corazón, casi diciéndonos, mire, ¿qué es el libro de la santidad? Ustedes, santidad a Jehová. ¿Qué es ser hijo de Dios?
¿Qué es ser siervo de Dios? Alguien que tiene limpio el corazón. Bueno, ¿quién nos ayudó a compilar esos 150? Y saben una cosa, incluso yo creo que el Salterio inicia con un gran aporte del Salmo 1 escrito por David y termina en el Salmo 145 escrito por David. Y a partir de ahí, bueno, su tradición litúrgica y la mía, a partir de ahí el Salmo 146 al 150 pareciera ser que son 5 salmos doxológicos, anónimos, pero que son salmos que hablan sobre las bondades y las maravillas de nuestro buen Señor. Doxología, 5 libros, pareciera ser 5 salmos doxológicos con los que se cierra ese proceso de adoración. Hay una reconstrucción del templo, claro que sí, eso es importante, pero mucho más importante el aporte de Zorobabel, de Esdras, con respecto a la reconstrucción también de la adoración, de la liturgia y otros aportes que tiene Esdras. Pero ¿cuáles fueron las características de Esdras? Mire, hermanos, muchos de nosotros sabemos Esdras 7:10, que es una apelación a la preparación de quienes servimos al Señor. Por la naturaleza de un protestante, es la naturaleza de una persona que está bregando diariamente con su preparación, cualesquiera que ésta sea, en todos los ámbitos. Los protestantes, no solo me refiero a pastores, a ministros, los protestantes tenemos un ADN, ¿verdad? Tenemos una naturaleza en donde estamos ávidos de la preparación bíblica, teológica, histórica, ¿verdad? En todo momento el protestante se actualiza. El protestante es por naturaleza una persona que está deseosa de aprender más y más de la palabra. Y Esdras es una persona a la que se nos describe con esas características. Decía mi abuela, esa señora de la que estoy hablando mal, que era el poder detrás del púlpito: mijo, agua que se estanca, lo único que produce son bichos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos llamados precisamente a ser, como la Biblia menciona también, ríos de agua viva. Esdras, un siervo de Dios con una preparación bíblica y una vocación de servicio. Ese era parte del perfil de un hombre sacerdote que se había convertido también en un peregrino en la tierra de Babilonia, acompañando al pueblo de nuestro Señor. Y en ese tiempo, entonces, no hay templo, hay suspiros, hay añoranzas por retornar a la tierra prometida, pero no hay un mañana halagüeño. Pero sí hay ministros de Dios que están acompañando a su pueblo y diciéndoles: Dios está con nosotros. No se quedó en Jerusalén. No siguen con esa doctrina de los dioses territoriales a los que en algún momento David le tuvo tanto pavor, irse a la tierra de los Baales. No, Jehová es el Señor y aquí está con nosotros, con el que sufre, con el que tiene necesidad. ¿Se recuerdan el lamento del Salmo 137? Allí posiblemente, allí hay un suspiro, porque estamos en los ríos de Babilonia, posiblemente haciendo oficios o quehaceres para las señoronas que nos piden, ¿verdad? Que les cantemos bellas canciones y que bajemos nuestras arpas de los árboles. Pero ahí está Dios. Cántenos bellas canciones. Y como yo soy guatemalteco y hasta un poquito malcriado, yo pienso que lo que ella le dijeron, miren, que se las cante su abuela. Ojalá que alguien venga y agarre a sus hijos y los estrelle en las peñas como ustedes lo hicieron con los nuestros. Hay un lamento, hay yo decía en una predicación, hay toda una gama de sentimientos que se reflejan en el salterio. Tristezas, y ahí está reflejado en el salterio. Alegrías, y el salterio las recoge. Frustraciones,
hasta deseos de venganza. Ahí están. ¿Por qué? Porque así somos como seres humanos. No solo somos alegrías, no nos reímos continuamente de la vida, pero sí pasamos por esos momentos difíciles y de alguna manera, voy a usar la 60 porque tengo que ser fiel a las sociedades bíblicas de Guatemala, ¿verdad? No como le pasó a Luis Palau. Lo contratamos para un evento que se llamaba Expolit ahí en Miami, y quien patrocinó su estadía ahí fue la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y sabe, todo versículo que mencionaba Luis Palau de memoria, no de lo que había escrito, sino de memoria, era de la 60. ¿Por qué? Porque nosotros somos fruto de la escuela dominical. Entonces, ¿qué versión nos sabe? La 60, ¿verdad? Nos encanta la NBI, la NTV, me encanta la TLA. Soy amigo de un gran siervo de Dios, Plutarco Bonilla, que fue uno de los que produjo también todo el equipo de la traducción de la TLA. Conozco sus historias, lo he traído a Guatemala hasta que ya se puso viejito, ¿verdad? Pero cuando ha venido nos ha compartido esas historias de la TLA, de la Dios habla hoy, y nos encanta escuchar. Pero siguiendo la 60, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Hermano Willy, lo que usted decía, no puede haber teología si no tenemos una buena ortopraxis, ¿verdad? En ese sentido, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Cuando yo veo a este hombre Esdras, me apasiona porque le brota su oficio, su ADN sacerdotal. Por ejemplo, este es un paréntesis. Acabamos de pasar la Navidad y a mí me encantaban las pastorelas en la iglesia. Yo siempre quería ser algún personaje, un angelito, y mis maestras decían, no, ahí sí, mijo, no la pegas. No se lo van a contar a mis hijos porque se ponen bravos, pero solo queda entre nosotros. Y una vez, como de 9, 10 años, yo quería ser el José porque la María me gustaba. Pero la directora, la directora de escuela dominical, que a la vez iba a ser la directora de la pastorera, era la mamá. Ese año de burro salí. No me dejó de ser el José, pero disfrutaba. Me aprendí muchas porciones de Isaías. Después, cuando fui perdiendo el pelo, me pregunté, ¿y por qué no usamos al profeta Ezequiel, por ejemplo, en las pastorelas? ¿Por qué solo Isaías? Y comprendí que lo que pasa es que si yo tengo una hija que estudió psicología, ese es su lenguaje, esa es su forma de pensar, de actuar. A veces hasta me da miedo cuando la patoja condenada me está viendo, esta me está psicoanalizando, digo. Pero mi hijo, que estudia ingeniería civil, que ya se graduó, ¿verdad? Él es una persona con una habilidad matemática, con ciencias exactas, y de la noche a la mañana me dice, fíjate que estoy aprendiendo griego, porque lo que comprobé en mis procesos docentes es que las personas con una mentalidad matemática son más hábiles para aprender el hebreo y el griego y otros idiomas. ¿Pero por qué les digo esto? Porque Ezequiel es un sacerdote, porque él es experto en llevar el calendario de los judíos. Él sabe de fiestas, de oraciones, él sabe perfectamente hasta el menú que se debe de comer en cada fiesta. Pero Isaías no solamente es judío, sino que es príncipe. Entonces para Isaías, hasta él mismo pudo haber pensado el papá que él era el Mesías, o mi hijo va a ser el Mesías, por el sentido de inmediatez que también tenían los judíos sobre la venida del Señor. Esa es una de las diferencias entre los profetas. Y tenemos aquí a Esdras, que es un sacerdote. Su ADN es ser un sacerdote instruido en las cosas litúrgicas. Y ahora tenemos a un sacerdote preparándose en la palabra.
tanto de corazón como conocimiento. Pero hay algo interesante que me encanta de don Carlos Spurgeon. Si Dios te va a convertir, lo voy a parafrasear, si Dios te va a convertir en un predicador, predicadora, Dios te dará el pueblo que te escuche también. Si Dios te pone en un púlpito, te dará entonces. Y eso es lo que hizo Esdras. Se prepara, su corazón es piadoso, se instruye, pero también entonces comparte con el pueblo. Dios bendijo a su pueblo, proveyendo los medios una y otra vez para que pudieran regresar del exilio. Y uno de esos medios fueron los siervos preparados que iban a servir, valga la redundancia, para que este pueblo también fuera un pueblo que regresara con un proceso diferente al cual se había ido. Yo les quiero decir algo, hermanos, para mí bien importante. A veces se atribuyen frases, como por ejemplo, frases bonitas, como una atribuida a don John Stott. Hace muchos años tuvimos la oportunidad, yo no sé si Juanito se recuerda, tuvimos la oportunidad de tener a don John Stott en la Universidad Mariano Gálvez, antes de que escribiera su libro sobre el Sermón de la Montaña, el tema de la ética, de alguna manera de los valores del reino del Señor. Don John Stott decía que mucha de la iglesia en Europa se convirtió en un museo. Mira, nosotros los presbiterianos nos meten Westminster, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe. Y fuimos. Y cuando fuimos, qué lindo entrar a un templo tan icónico, tan maravilloso. Pero al fin de cuentas, un museo. Pero también don John Stott dijo que la iglesia en América Latina ha llegado al punto de convertirse en un espectáculo. Hay una obra de Vargas Llosa, no es novela, es un ensayo de los pocos que escribe Vargas Llosa que habla sobre la sociedad del espectáculo. Y hoy la iglesia es un espectáculo porque ha perdido la esencia, su identidad. Y una de los grandes aportes del libro de Esdras y las contribuciones de Esdras giran sobre elementos históricos que nos dan un marco de referencia, porque eso es lo interesante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es cósmica, tiene tiempo y tiene espacio. Tiene tiempo y tiene espacio. Los tres profetas llamados mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, siempre nos dicen en qué tiempo vieron la visión de Dios y en dónde estaban. Me encanta, por ejemplo, Isaías 6, un sermón que prediqué, trono versus trono, porque acababa de leer un libro, una obra que se llama Kramer versus Kramer. Y entonces, leyendo eso, yo hablé acerca de la visión. ¿Dónde está Isaías viendo esa visión? En el templo. ¿Y en qué tiempo? En el año de la muerte del rey Usías. La revelación de Dios es cósmica, tiene tiempo y tiene espacio. Tanta charada de estar discutiendo ahí si debemos de celebrar o no la Navidad, porque le queremos imponer nuestro calendario o nuestra fecha al texto bíblico. Y lo que la Biblia dice, y al darnos los eventos históricos del nacimiento de Jesús. ¿Cuándo nació Jesús? En el tiempo del rey Herodes. ¿En dónde? En Belén de Judá. Tiempo y espacio, con lo que tuvimos que bregar contra los gnósticos, porque nos querían quitar esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tuvimos que declarar, confesar y enseñar que nuestro Señor sí se encarnó y vivió entre nosotros. Por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de revisar la Reina Valera 60 y que esto diera como fruto la Reina Valera contemporánea, ya falleció don Alfredo Tepox, mexicano, indígena, menonita, hebraísta, un tipo simpático. Él contribuye para que Juan 1:1 en adelante
ya no se tradujera como en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Hasta nuestro referente Ricardo Arjona seguía en las 60 para escribir aquel su bello himno que cantan en algunas iglesias presbiterianas, no van a creer que nazarenas, ¿verdad? Cristo verbo no sustantivo. Yo lo escuché en una iglesia presbiteriana. No, pero entonces todavía en el intercambio de correspondencia con Plutarco y el grupo nos dice: no cometamos el mismo error de traducir logos por verbo. Entonces nos inclinamos por traducir logos por palabra. En el principio era la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la herencia de los profetas es esta: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Más de 368 veces aparece esa expresión. José Luis Sicré recoge el número. Más de 368 veces vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra se encarnó, y es esa palabra la que está acompañando en esta historia nada menos que a Esdras, que se convierte en esa persona que propulsa, que nos invita, que nos motiva a recuperar, de repente a experimentar la predicación sistemática dentro del segundo templo. Pasemos estos cuadros. Les quiero contar que esta presentación la pueden tener ustedes sin ningún problema, ya está en multimedia, pero yo se la voy a dar a Juanito también, ¿verdad? Ese Juanito me cae bien, es mi amigo, ¿verdad? Yo presumo a veces, mire, yo sí tengo amigos santos. Sí, pero ¿y por qué vos sos tan mundano? Pero tengo amigos santos, ¿verdad? Así pasa, y Juanito es uno de ellos. Vamos a pasar rápido estas líneas. Bueno, Esdras pasó la mayor parte de su vida en Babilonia, y creo que muchas veces tenemos que pensar nosotros qué nos enseña eso para convertirnos también en predicadores. Hay otra frase que me encanta, que es muy motivadora para nosotros: que del agua que invitas al pueblo a beber, previamente la hayas bebido. Porque de repente hay de esas personas, patojos, patojas, ¿verdad? Te reprendemos en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y esos demonios, yo digo que eran guatemaltecos porque eran montoneros, y les pegan una gran zarandeada. Mire, hermanos, a Pablo conocemos y a Jesús, pero ustedes, muchachos, ¿de dónde me salen con esas cosas? ¿De dónde? Yo creo en ese dicho, que del agua que invitas al pueblo a beber, previamente la hayas bebido. ¿Dónde está Esdras? Con su pueblo. ¿Qué está experimentando Esdras? El exilio, ¿verdad? Lo desarraigaron. Es un errante que, aunque es bonito confesarlo, y principalmente si era esa educación de antaño, enséñale a tus hijos a declarar: un arameo errante fue nuestro padre. ¿Por qué? Para que no se les subiera el ego a los judíos. Miren, no, hombre, Abraham no fue judío ni israelita, era un arameo. Y además, para mí el otro principio fundamental: mira, Abraham no tenía tierra, ni era el dueño de la tierra prometida, era errante. Entonces también a mí de repente me sirve recordar que Cristo no era cristiano, sino un judío, ¿verdad? Que cumplió a cabalidad, pero apela a que de alguna manera nosotros mismos no tengamos un espíritu tan de ego. Diciéndole a los patojos del Colegio La Patria, una vez un 100 de jóvenes desfilando el 15 de septiembre, todos marchando, y una mamá fanática dice en medio de la multitud: solo mi hijo lleva el paso. Bueno, así es la sociedad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre también para mí. Esa no es la iglesia, ni es la herencia, ¿verdad?
sino que de alguna manera nos representa que Esdras era un hombre allí cautivo en el exilio, preparando su corazón, estudiando, de alguna forma proyectándose también en lo que ha de alcanzar. Por eso alcanza un título que es noble. Es un título noble que está plasmado en Esdras 7:12, erudito en la ley del Dios del cielo. Fascinante, una afirmación taxativa, firme. Si usted quiere, sin ambajes, ¿verdad? Era eso y algo más lo que se puede describir de Esdras. Hay un enorme lapso de tiempo entre los capítulos 6 y 7, ¿verdad? Hay mucho tiempo allí. Pero la primera parte de la construcción del templo se termina aprox en el 515 antes de Cristo. El regreso bajo Esdras sucedió bastante tiempo después. Hay un promedio de unos entre 65 y 70 años cuando Esdras retoma en algún momento el desafío. Pero además de que pasaron varios años, todo el reinado del rey Jerjes o Asuero también tuvo lugar en este periodo de tiempo. Los eventos del libro de Esther, aproximadamente en el 483 al 473, encajan entre los dos capítulos 6 y 7 que ya hemos mencionado. A eso hace referencia Esdras al decir: pasadas estas cosas, 7:1. Vale la pena también recordar, hermanos, que hacía 81 años que regresaron Zorobabel y Jesúa con sus acompañantes. Y es parte de lo que nos narra la historia. Pero el énfasis recae en la reforma religiosa que se llevó a cabo en Jerusalén después, ya durante la reconstrucción de ese segundo templo. Esdras dirigió un avivamiento con el pueblo. Yo puedo decir algo también de don Justo González cuando afirma que todo genuino avivamiento no es litúrgico. Todo genuino avivamiento es cuando retornamos al libro, a la palabra, a la predicación sistemática, seria, no solamente alegórica, no deductiva, sino que un retorno a beber de la palabra y de la palabra de nuestro buen Señor. Creo que 3 principios quisiera compartir con ustedes. 3 principios quisiera compartir con ustedes. En Esdras 7, 6 al 10, se nos presenta el perfil de un líder que está continuamente preparado. Hay varias cosas que aprendí durante el trabajo ministerial que Dios me permitió. Yo solo pastoreé 2 iglesias por 29 años, ¿verdad? La iglesia presbiteriana central y una iglesia que se llama El Divino Salvador. De repente entra un convenio entre la Universidad Panamericana, la Sociedad Bíblica y la iglesia presbiteriana. Yo me retiro del pastorado para trabajar específicamente en la preparación de líderes, nuevos pastores, predicadores, etc. Pero hay 3 cositas que a mí me han inquietado siempre. Voy a comenzar con un ejemplo. Llega un pastor bautista, rechulo, bien chancle. No sé si Willy conoce la palabra chancle. Bien vestido, siempre de traje, corbata, hasta un zurrulo tenía aquí. 79 años de edad, 79 años. Y llega con su esposa de 75 años de edad. Y entonces me dice, mira, licenciado, voy a ser estudiante de aquí de la facultad. Él llegó de 79 años. Y me pregunta mi edad, sin saber que de parte de mi mamá todos nos quitamos los años. Aquí donde me mira yo soy como de a 40.
Eso sí, me rodaron pache, dicen los muchachos, ¿verdad? Con la llanta ponchada. Pero me dice, ¿cuál es tu edad? Y en ese tiempo yo tenía 50 años. Entonces me dice, 50 años tengo yo de pastorear. ¿Y saben una cosa? Me impresionó. La viejita coqueta, América se llama, ¿verdad? Y yo le hice una broma. ¿Para qué? Después me arrepentí. Cuando ya le tenía confianza, bueno, doña América, un abrazo de media hora, le dije. No, doctor, porque ya me está poniendo eriza, me dijo. Bueno, los dos llegaron a estudiar y la pareja eran bautistas no solo de corazón, sino que habían pasado por los programas académicos de la Iglesia Bautista de Guatemala. Y me dice don Ricardo, el pastor, pero ¿sabe? Nos pusimos a pensar con América que no habíamos pasado por la universidad y queremos aprovechar la educación teológica universitaria. Y cerraron. ¿Sabe con qué se ganaban a su profesor de hebreo? Porque era insuficiente el tiempo que el licenciado Luis Garavito les daba en los cursos. Ellos no les pasaba el hebreo. Le decía, doctor Luis Garavito, ¿nos aceptaría un almuerzo de pollo campero y nos enseña más de hebreo? Y Luis, que tiene un buen corazón, a pesar de ser neopentecostal, pero tiene buen corazón, ¿verdad? Se iba con ellos y con diligencia les dedicaba tiempo a don Ricardo y a la hermana América. Cerró don Ricardo, aprobó sus cursos de griego y hebreo, que para algunas personas es lo más difícil. Cerraron, les hicimos fiesta. Miren, de verdad. Y cuando cerraron, me tocó que formar la terna para que ellos pudieran aprobar su privado. Y lo aprobaron. Y en el proceso de su trabajo de egreso, don Ricardo murió. Y como dice don Vicente Fernández, lloré como lloran los hombres. Y lloré por don Ricardo. Y doña América estaba a mi lado. Ahora sí, abráceme media hora. Pero ese hombre es un hombre que me enseñó que el agua que se estanca solo produce bichos. Un ministro que ya no estudia y se prepara solo va a producir bichos, ¿verdad? Y su púlpito se convertirá en una descarga de amarguras, de frustraciones y de sinsabores, porque la palabra, cuando retornamos a ella, nos da vida y vida compartimos. No hay mejor manera, ¿verdad? La segunda cosa que aprendí, interesante, con Esdras, es que Esdras es una persona que produce discípulos, produce emociones, produce momentos coyunturales en donde la palabra se termina haciendo una palabra de herencia. Por eso inicié con que somos la única fe o religión que nace con una Biblia en su cuna. Yo no nací con la tecnología en la mano, ¿verdad? Yo todavía hice una primera tesis en la Universidad Rafael Andívar con aquellas máquinas que tenían esfera, toc, 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 parecía tractor viejo, de misionero ya jubilado, que ya no recibe mucha plata. Entonces ya no tiene para arreglar el tractor, toc, 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 toc. Y tenía que repetir la hoja cuando cometía errores porque la querían pulcra en la universidad. Yo no nací con tecnología. Cuando me pusieron una computadora en mi escritorio en la Universidad Mariano Gálvez, yo era el subdirector general. Yo decía, y esta charada, y con mis dedos, parecen cebollas, mis deditos, ¿verdad? Yo, ¿será que voy a funcionar? Y hoy no me desprendo de la tecnología, pero yo no nací con ella.
La iglesia protestante, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, nace con una Biblia en su cuna. Por eso no es extraño escuchar predicadores, sea este un diácono que nos narra el libro de Hechos, predicando con soltura acerca del Tanaj, del Antiguo Testamento. Por eso no me extraña comprender las primeras traducciones al griego que se hicieron con la Septuaginta por ahí por los años 290. Algunos dicen que el funcionario de la reina Candace que conducía su coche por el desierto pareciera ser que sobornó a alguien, compró de forma anómala una parte de Isaías, pero ese es el don de duda. Lo que sí es cierto es que hasta allí paró para leer y pareciera ser que es la traducción griega de la Septuaginta, ya fruto de esa traducción, la que tiene en sus manos. Más adelante la arqueología nos demostrará que él hizo una obra allí en Etiopía al retornar convertido, bautizado y con una misión. No me extraña que en algún momento en el diálogo de Jesús y la samaritana parece ser que allá en Gerizim y su monte tuvieran a la mano el Pentateuco samaritano, que no necesariamente es tan viejo en la edad cristiana. Pareciera ser que Jesús también en Lucas 4 tiene un rollo escrito en griego de la Septuaginta, con el cual hace una hermenéutica compleja con frases sencillas. Enrolla de vuelta el libro después de haber leído y dice: señores, eso se ha cumplido en mí, punto y aparte, y lo quieren tirar al barranco. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que en algún momento siente cierto temor y la venida del Espíritu Santo en día de Pentecostés lo fortalece y predica con denuedo todo lo del Antiguo Testamento, la base, su fundamento, el basamento es el Antiguo Testamento, y con tal soltura predica y varios miles se convierten al Señor? ¿No será que es un desafío que los predicadores y las predicadoras, en lugar de estar hablando fábulas de viejas, retornemos a la predicación de la palabra, y la predicación de la palabra con soltura, pero también con profundidad? A veces los predicadores invitados nos meten a clavos. Y yo invité una vez en un aniversario de la iglesia que yo pastoreaba, a un predicador argentino, ¿verdad? En nuestra estructura del presbiterio, ahí atrás no hay instrumentos musicales, sino que está la mesa de la comunión y 2 sillas pastorales. Entonces yo sentado frente a la gente y le di el púlpito al predicador. Y lo primero que hace el predicador es hacer una afirmación: en esta, como en todas las iglesias cristianas, se debe prohibir leer la Biblia. Yo atrás, de frente a la gente, y esos segundos, hermanos, yo sudaba. Yo decía: bueno, voy a tener que ir a buscar otro trabajo, ¿verdad? Otro ministerio. Estos ya me van a cortar el pescuezo. Entonces, esos segundos me hicieron tener temor. ¿Hasta qué? Porque como que acabo de venir yo en un bus de la Esmeralda, porque dije ¿hasta qué? Y me recordé un himno de Juan Gabriel, ¿verdad? Hasta que te conocí. Y entonces, él dice: porque la Biblia no se lee, sino que se escudriña. Miren, me dio una paz y me dio una tranquilidad. Y entonces habló de recuperar la iglesia, no solo los ministros, una mentalidad teológica, una mentalidad en base a la palabra, a la sistematización continua de la palabra. Y la última cosa, muchas gracias, hermano, por la música. Que ahorita Pedro estuviera aquí envidiándome, nada que un gallo. La música de Juan Gabriel o de Vicente Fernández. La tercera cosa,
una vez, con la que quiero finalizar. El liderazgo de la iglesia se percató que estábamos enseñando charadas, hermanos. Se fueron a encontrar a una maestra de escuela dominical dando su clase con una atalaya. No, algo está pasando aquí, algo está pasando, algo raro está pasando. Y entonces comenzamos a pensar, el liderazgo comenzó a pensar la necesidad de preparar bíblica, teológicamente, a nuevas generaciones. Y uno de esos aportes se lo copiamos, porque recién había estado en nuestra iglesia, nada menos que a don Cecilio Arrastía, tal vez uno de los mejores predicadores del sermón expositivo que hemos tenido en América Latina. Yo tuve el privilegio de ser su alumno en Fuller por 6 meses y 6 meses más en McCormick, ahí en Chicago. Y cuando yo me gradué, hice en una de las universidades, comencé a hacer un trabajo de los grupos que él llamaba las comunidades hermenéuticas. ¿Por qué? ¿Y de dónde sacamos en ese momento, o la iglesia sacó ese modelo? De formar una escuela de maestros de educación cristiana, es más, así se llamaba, EMEC. ¿Y cuál era la idea? Formar a las nuevas generaciones de predicadores, predicadoras, de maestros y maestras, porque la predicación no es solamente de los pastores, de las pastoras, sino que hay que formar mentalidades teológicas en las congregaciones a las que de alguna manera participamos. Yo tomé el modelo de predicar libros completos, todo el Evangelio de Lucas en un año completo, porque para mí, y voy a apelar a las damas, para mí es mantener un menú balanceado. Si yo hablo 3 meses de diezmo, pareciera ser que les doy hamburguesas todos los días a mi congregación o a mi familia, y entonces lo que voy a tener es, y tenemos muchas veces, congregaciones obesas de ciertos temas. Para mí los reformadores nos enseñaron muchísimo acerca de un menú balanceado a través de la predicación de libros completos que le dieron vida a la iglesia. Y concluyo con algo que para mí es fundamental. No quiero el resto de mi vida, no quiero quedarme sin poder estudiar sistemáticamente la palabra, porque me enseña 3 cosas. Una de ellas, cuán necesitado soy yo del Señor. De verdad que sí, ¿verdad? Como yo soy un poquito extraño, yo no quiero un velorio, se los he dicho a mi familia, mis hijos, se los he dicho. Ay de ustedes si pretenden hacer un velorio suntuoso. No, son charadas, lo más sencillo. Un culto, y como a veces no me gustan ciertos predicadores, yo voy a dejar mi sermón. Eso de que ahora en las funerarias hay grandes televisores, ponen una USB, y qué bueno el tipo, que yo una vez en un velorio, hermano, viendo la biografía del tipo, yo decía, Señor, te rayaste con este. Que nos presentaron la imagen, puchica, de verdad, qué pilas ese tipo, Señor, qué hijazo el que te llevaste. Yo no quiero ese. Yo quiero más en la idea de Newton, el autor del himno Sublime Gracia. Este infeliz pecador fue al que Dios salvó. Para mí la palabra es, Señor, sálvame, que perezco. La palabra me enseña que soy pecador, hermano. Cometo 1001 errores, pero la palabra me dice que Dios es el que me ayuda y me sostiene. Y creo que eso es parte de lo que debo de transmitir en la predicación. La segunda, creo yo que Mateo 5:3, don John Stott me inspiró, me ayudó a comprender y fue parte de mi consigna. Bienaventurados los que tienen harta necesidad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo tengo una harta necesidad de Dios en la palabra que me nutre, ¿verdad? Recuérdense que al teólogo que nos enseñó,
La palabra es palabra escrita, palabra encarnada, pero también palabra predicada. Eso es muy protestante, eso no es católico, eso es muy protestante. La palabra escrita, la palabra encarnada y la palabra predicada. Y número 3, solo la palabra con una adoración balanceada y bíblica será de fortaleza, de edificación a la iglesia que hoy tiene tantos desafíos. Es la palabra, no es el gobierno, no es la política, no son los políticos, no son las personas que tienen propuestas, diferentes agendas, es la palabra, su espíritu, la palabra y una correcta adoración, balanceada, supeditada, pasada por el tamiz de nuestra herencia, de nuestra identidad. Esdras contribuye a eso precisamente. Y como buen pastor yo les puedo decir que Jehová les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro en ustedes y les dé paz y sea su oportuno socorro en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Juanito.